de vuelta, punto por punto, punto por punto. Nosotros continuamos en su espacio estelar, su meridiano punto por punto. Hoy tenemos una verdadera estrella, una invitada muy especial, Amalfi Eguren, diagnosticada en el 2012 con el trastorno de bipolaridad, pero una verdadera guerrera que, lejos de acostarse a morir tal vez o a lamentarse, esa resiliencia la mantuvo, y aquí la tenemos de pie dándonos su testimonio, porque escribió un libro. Un trastorno no te define, un diagnóstico no te define. Adelante, Amalfi. ¿Me escuchas? Bueno, este libro es mi primer libro, es mi primer bebé. De hecho, yo no tengo hijos todavía, y es mi regalo para un mundo lleno de necesidad, de un mensaje de esperanza, no solamente para pacientes de salud mental, sino para cualquier persona que desee encontrar motivación y esperanza para enfrentar cualquier adversidad que la vida le presente. El libro cuenta con 7 capítulos. En cada capítulo yo voy contando parte de mi experiencia, voy ofreciendo todas las herramientas que me han ayudado a sobreponerme ante la enfermedad y a vivir con ella de manera digna. Cuenta con un prólogo de la periodista Grisbel Medina. Ella es periodista de Santiago, y es un libro que yo escribí con mucho amor. Ha tenido muy buena acogida. Lo lanzamos el 9 de septiembre en Amazon, y en menos de 24 horas logramos el bestseller. Logramos que, por el volumen de ventas, que Amazon lo considerara como número 1 en ventas, lo cual me llenó de satisfacción y de mucha alegría. Y la verdad es que este sueño ha sido un sueño en realidad a la manera de Dios. Es un libro que fue creado con el propósito de impactar vidas y ayudar a otras personas. Definitivamente que sí. Amalfi, ya yéndonos un poquito más profundo e iniciando con tu libro, Un diagnóstico no te define. Cuando tú iniciaste, cuando te dieron ese diagnóstico, porque a muchas personas tú le has llegado a través del libro, a través de las entrevistas que tú has dado por ahí, ahora mismo te están mirando muchas personas en diferentes puntos del planeta, no solamente aquí en mi provincia de Altagracia, donde tú tienes parientes muy cercanos, sino en el globo terráqueo, porque llegamos a diferentes puntos. Cuando tú recibiste ese diagnóstico, para que esa persona que te está escuchando en estos momentos y que tal vez su familia conoce por los síntomas que tiene, por la actitud que tiene frente a algunas situaciones, dice, bueno, pero esto es un trastorno bipolar, aunque no tengamos el diagnóstico en las manos. ¿Cuáles son esos síntomas que tú puedas decir públicamente? Mira, esto, si tú ves tu pariente hacer esto, si te pasa esto, si tú estás sintiendo esto? Adelante. El trastorno afectivo bipolar se llama así bipolar porque tiene 2 fases, la fase de manía y la fase depresiva. En este contexto, manía no se refiere a mala costumbre o mal hábito. La manía es un término que se usa para referirse a un conjunto de comportamientos y síntomas que tiene la enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas o comportamientos? Bueno, el paciente muestra poca necesidad de dormir, mucha energía, mucha euforia, es como una alegría patológica. Hay pacientes que tienen alucinaciones, delirios, comportamiento imprudente, irritabilidad. Algunos pacientes, gracias a Dios ese no ha sido mi caso, pero se puede dar. Hay muchos pacientes que presentan promiscuidad sexual también, porque cuando están pasando por la fase de manía, cuando tienen un episodio, pues la libido, el deseo sexual, se les incrementa de manera anormal. Entonces pueden tener promiscuidad sexual.
Pero básicamente esos son los principales síntomas de la manía. Pensamientos, fugas de ideas, necesidad de hablar rápido y mucho, de no estarse tranquilo, de mucha intranquilidad, delirios, comportamiento imprudente, también agresividad, también, eso es la manía. También pensamientos psicóticos, muchas personas tienen en la fase de manía. Ahora bien, por otro lado está la depresión, que entiendo que quizás no debo de abundar mucho sobre la depresión, pero sí decir que la depresión por trastorno bipolar es una depresión muy severa y que tristemente muchas personas se han suicidado en la fase depresiva del trastorno bipolar. Amalfi, entre todas esas manías, tú mencionaste uno que es normal, común y corriente. Una persona, por ejemplo, puede tener un comportamiento imprudente y tal vez tenerlo como normal, asumirlo como normal. Puede ser que yo de repente me da deseos tal vez de ir a hacer una cosa pública o hacer algo. ¿A eso tú te refieres con el comportamiento imprudente? Sí, y por ejemplo, por poner un ejemplo, si yo estoy en la fase de manía del trastorno, fácilmente puedo decirle algo a usted fuera de lugar. Y eso es un comportamiento muy ajeno a mí, porque yo soy una persona muy respetuosa, pero fácilmente puedo acercármele a usted y decirle algo descompuesto, fuera de lugar, faltarle respeto, eso, porque el paciente no está en control de sus acciones, de su comportamiento. Y como en su cabeza está pasando un torbellino de ideas, como un huracán, un terremoto, está pasando en su cabeza por un desequilibrio, entonces el paciente puede actuar de manera imprudente. En mi caso, yo hasta la fecha, mi trastorno se clasifica en el tipo 1. Yo hasta la fecha solamente he hecho crisis de manía, gracias a Dios, no he hecho la fase depresiva. Mi psiquiatra dice que mi caso es un tanto atípico. Claro, no se descarta que en algún momento haga fase depresiva, yo espero que no. Bueno, yo espero ninguna de las dos fases volverla a hacer. Hasta el momento yo estoy muy estable, gracias a Dios, tomando mi medicina. La última crisis fue hace 2 años y estoy asintomática, gracias a Dios. Y cabe decir que esa crisis que tuve fue porque tomé unos productos que son naturales, entre comillas, contienen un tipo de cafeína muy fuerte y eso me hizo interacción con los medicamentos y me desestabilizó el sistema nervioso. Pero si no hubiese sido por esos productos que yo tomo, yo hubiese tenido 5 años estable y asintomática. Pero bueno, las cosas pasan y de los errores se aprende. Sí, claro, por supuesto. Y por eso tú lo has compartido, tú lo estás compartiendo, por eso has podido escribir un libro. ¿De qué manera, cómo puede una persona con el trastorno bipolar, con esas características que tú dices, que existen, por ejemplo con la manía, y tú tener tu tino, como diríamos tal vez nosotros, tú tener esa fortaleza, tú tener ese criterio de, bueno, tengo una enfermedad, tengo un diagnóstico que debo luchar contra él? O sea, ¿cómo tú lo haces? ¿Cómo, en qué momento lo haces? Porque hay momentos que no son de lucidez, es una de las características, ¿no? Bueno, cabe decir que yo lo hice 2 años después de haber pasado por 3 crisis. O sea, 2 años después de haber sido diagnosticada, luego de 3 crisis fue que acepté. Algo que me ayudó a aceptar fue, y yo lo digo en el libro eso, fue el amor hacia mi mamá, porque ella sufre mucho. Entonces, aunque yo me resistía a tomar medicamentos, a aceptar el diagnóstico, pues yo le pedí a Dios en oración que me ayudara, que me revelara si yo tenía que tomar pastillas, que me diera la sabiduría y el discernimiento para aceptarlo. Yo entiendo que aceptar un diagnóstico de salud mental no es fácil. No creo, creo que ningún diagnóstico es fácil de aceptar, ni el cáncer, ni la diabetes, ninguno. Pero por la connotación que tienen las enfermedades mentales, sobre todo en nuestro país, por los prejuicios, por el estigma, los tabúes, los mitos, pues yo entiendo que se
más difícil aceptarlo. Entonces, entiendo que hay que apoyarse de muchos factores. Yo eso lo cuento en mi libro y yo le llamo los pilares de la aceptación, que son la autoestima, o sea, tener amor propio, la humildad, la lógica. ¿Por qué la lógica? Porque tal y como yo digo en el libro, porque hay personas que se toman una pastilla para la presión arterial, para la diabetes, para la tiroides o cualquier otra condición de salud. ¿Y por qué no tomarnos una pastilla para que al final es para nuestro cerebro? Porque la mente es regulada por el cerebro. Pero claro, esa reflexión, esa conclusión no surgió de la noche a la mañana, fue luego de varios tropiezos. ¿Cuáles tropiezos? Bueno, todas esas crisis que yo tuve, todas esas crisis de manía que yo tuve, que me llevaron al hospital, que se gastó mucho dinero, que hizo que yo perdiera mi trabajo y todo eso. Es una situación muy difícil y donde me imagino que la familia juega un papel muy importante, los padres, los hermanos, los hijos cuando se tienen. ¿Y qué le dirías tú, Amalfi, a una persona que tenga su pariente, su papá, su mamá, su hijo, su hermano, con una situación similar, o al que lo tiene realmente y se niega a aceptarlo? Bueno, para el que lo tiene, recomiendo leer mi libro, para el que lo tiene, y aparte de eso, si tienen la oportunidad algún día, por supuesto, es aferrarse en Dios, aferrarse de la fe, apoyarse de la fe, apoyarse de una actitud positiva ante la enfermedad, entender que no son los primeros ni los únicos, entender que abrazar el optimismo, entender que pudo haber sido algo peor, porque de una enfermedad mental, sí, uno podría morirse si, por ejemplo, cae en el suicidio, pero si lo comparamos con otras enfermedades como el cáncer, pues hay más probabilidades de vida. Entonces, darle gracias a Dios que es eso que te tocó y no algo peor. Siempre, siempre van a haber personas viviendo situaciones peores que las nuestras. Para aquellos que tienen un familiar, ya sea esposa, esposo, hijo, sobrino, vecino, primo, nieto, lo que sea, mucha paciencia, aunque pues, la paciencia quizás sea una palabra muy cliché, pero no, mucha paciencia y mucho amor. Y entender que esa persona está enferma, que no es un arranque de malcriadeza, de imprudencia, de mal comportamiento, no, esa persona está enferma y merece y necesita comprensión y apoyo, y evitar algunas palabras como pon de tu parte. Eso, mira, eso de pon de tu parte es una de las peores cosas que se le puede decir a un paciente de salud mental, porque si quisiera uno sentirse enfermo, si quisiera uno estar comportándose de la manera que se comporta cuando está manifestando un trastorno mental. Entonces eso, mucho amor, mucha paciencia y también informarse, documentarse sobre las enfermedades mentales. Hay muchos recursos, entiendo también que los familiares necesitan también psicoterapia, así como necesita el paciente para poder lidiar con eso. Cuando existe una persona con un comportamiento, se podría decir social, desordenado, pero que no es una persona que tú dices, bueno, a cualquiera le puede pasar, y que tal vez no acepte esa condición, ¿cómo puede la familia accionar? Tú dices que te costó 2 años aceptarlo. ¿Qué hizo tu familia para que tú lo aceptaras? ¿Qué tiene que hacer una familia que tiene otra persona avergonzándola, que tiene una persona aparentemente cuerda o como nosotros decimos, y tal vez haciendo con un comportamiento desordenado?
Bueno, yo entiendo que en el proceso de aceptación, la familia juega un papel importante. Y yo entiendo que aceptando al paciente, no rechazándolo, no juzgándolo, contribuyen a que el mismo paciente acepte su condición. Porque si yo, como paciente de salud mental, me hubiese visto por mi familia rechazada, juzgada, eso hubiese contribuido a que yo no hubiera aceptado mi condición de salud. Pero al contrario, al ellos aceptarme, apoyarme, amarme y decirme que yo no era la última persona en el mundo que estaba pasando por esa situación, y al ellos ser empáticos, pues eso contribuyó a que yo aceptara. Entonces es como aceptar para aceptar al paciente, apoyarlo, no juzgarlo, y eso contribuirá definitivamente a que el mismo paciente acepte su condición de salud. Bueno, pues nosotros queremos saber dónde comprar tu libro, cómo conseguirlo, también qué cuesta el libro, porque hasta eso tenemos que decirle a las personas, mira, cuesta tanto, pero eso lo vamos a hacer después de la pausa, Amalfi. Seguro, adelante, señor director. Punto por punto. Ya estamos de vuelta a Amalfi. Amalfi, muchas personas están conectadas con nosotros viéndote. Algunos mensajitos para ti. Carmen Rosa Pérez, muchísimas gracias, querida, por ese mensajito. Hola, mi querida. Zoila Jiménez. Jesús Pérez Baena, muchísimas gracias por la sintonía. El licenciado Rudy Pérez. Juanjo Pereira, mi querido Juanjo Pereira, desde Uruguay, muchísimas gracias. Jesús Pérez Baena es desde Málaga, España, está con nosotros, muchísimas gracias, Jesús Pérez Baena. José Encarnación, muchísimas gracias. Edwin Haroldo Ordóñez, gracias por la sintonía. Félix Antonio Escaño Polanco. Y Zoila Jiménez te dice, wow, muy valiente, Amalfis, Dios te siga ayudando. Es una mujer muy poderosa de Dios. Hoy lanzamos su nuevo video. Ella es una adoradora, una mujer muy usada por Dios. Gracias, Zoila, por ese hermosísimo mensaje para nuestra Amalfi, porque es nuestra también. Edilio Segundo Florian Santana, muchísimas gracias. Ramón Echavarría, gracias a todos por su sintonía. Bueno, pues ya en la parte final de esta entrevista, Amalfi, una tremenda entrevista, un gran testimonio, de verdad que es grandioso, sencillamente grandioso. ¿Dónde podemos encontrar tu libro? Amazon. Para quienes están fuera del país, pueden conseguirlo en Amazon, no importa el mercado, mercado americano, mercado europeo, en Amazon. Para quienes están en el país, pueden conseguirlo en Librería Cuesta. Y en el caso de quienes están en el este, que entiendo que no está Librería Cuesta en el este, pueden hacerlo a través de venta directa conmigo. Solo me tienen que contactar vía Facebook o Instagram, o a través de usted también, que puede facilitar mi contacto, y yo se lo envío a cualquier parte del país. Solamente tienen que contactarme y se lo envío a cualquier parte del país. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Amalfi, por concedernos el honor de darte, porque déjame decirte que una persona como tú, no todos los días lo encontramos, con esa valentía, con ese estoicismo, con esa humildad de reconocer y decirlo públicamente, pero sobre todo con ese gran corazón que tienes ahí y que te impulsó a querer ayudar a otras personas, llevarle tu mensaje de fortaleza, tu mensaje de dándole soluciones, porque es una problemática que arropa a muchos ciudadanos del mundo. Como tú decías ahorita,
más de 60 millones de personas en el mundo, que no lo decimos nosotras, esos datos lo da la Organización Mundial de la Salud. Muchísimas gracias, Amalfi. Este medio es tuyo. Todas las veces que tú quieras, tú solamente me llamas. Tengo un mensaje, Andrea, para el país, para el mundo, y nosotros siempre estaremos a tu entera disposición, porque de verdad que lo que has hecho, escribir un libro con esa condición y querer llevar ese mensaje al mundo, eso es grandioso, eso es admirable, eso es loable, Amalfi. De verdad que mi admiración para ti, y créeme que yo no admiro a todo el mundo, pero tú mereces mi admiración y mi cariño. Muchísimas gracias de nuevo, y le pido a ustedes que se mantengan ahí, porque nosotros continuamos con otras informaciones ya en la parte final de este su espacio estelar, su meridiano punto por punto. Muchísimas gracias, Amalfi. Gracias, Andrea. Adelante, señor director.